Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar para así luego tener un tiempo para debate, para dudas, para propuestas. La sesión de hoy estará dedicada a la presentación del protocolo del manejo anestésico en el código ICTUS, que aunque de momento todavía es un borrador, esperamos que después de unos pequeños retoques que nos faltan, poder enviarlo a calidad y que se haga oficial. También os hablaremos un poco de los cambios organizativos y de material que hemos podido conseguir a raíz de las respuestas de las encuestas que os enviamos. Y como he dicho antes, intentaremos ir un poco rápido para que luego haya ese tiempo de debate. Pero no queremos empezar sin antes agradeceros a todos, a los anestesistas, neurólogos, radiólogos, personal de enfermería, auxiliares, toda la ayuda que nos habéis prestado para poder hacer estos cambios. Y quería dar la bienvenida a nuestras compañeras las neurólogas, la doctora Raquel Delgado y Silvia Tur, Rosa Díaz, que han venido aquí para acompañarnos y poder responder a dudas que tengáis después. Creo que también van a venir los radiólogos intervencionistas que deben estar a punto de llegar. Y ahora ya sin más empezamos la sesión. Bueno, la enfermedad cerebrovascular, todos sabéis que es la causa más frecuente de discapacidad en adultos en los países desarrollados. Y debido a la gran morbimortalidad y la cantidad de recursos que requiere, pues se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública. Y también en cierta medida es un problema para las guardias de anestesia, pues a la carga asistencial que ya tenemos en las guardias, según el hecho de que tenemos que bajar de forma emergente a la sala de divas. El año pasado hicimos aproximadamente, si no me equivoco, unos 185 casos y se prevé que cada año va a haber un aumento creciente de los casos, con lo cual es un tema que deberíamos tener en anestesia en mente de cara a la organización en el futuro. El 85% de los ictus que existen son de causa isquémica, en los cuales hay la disminución o la ausencia de flujo sanguíneo produce la muerte celular en la zona isquémica, aunque sin embargo el tejido circundante, o también llamado penumbra, puede ser recuperado si se restablece de forma rápida el flujo sanguíneo. Y ahí es donde interviene el tratamiento tanto endovascular como el endovenoso. Antiguamente solamente existía el tratamiento endovenoso, la fibrinosis endovenosa, pero se vio que en los pacientes que presentaban una oclusión de los grandes vasos, el tratamiento endovascular se vio que era eficaz y, por lo tanto, es un tratamiento que tenemos que tener en mente siempre. No debemos olvidar que el procedimiento anestésico que nosotros realicemos va a tener consecuencias importantes en los resultados de los pacientes. Entonces, dos factores fundamentales donde el procedimiento anestésico influye muchísimo es en el concepto del tiempo y en el mantenimiento de la presión arterial. El mantenimiento de la presión arterial, después creo que Marisa hablará de él y quedarán claros los conceptos. Y del tiempo hablará Aarón. Pero sí que es una cosa que tenemos que tener siempre en mente. En los códigos ICTUS el tiempo es oro. Pensad que cada minuto que estemos haciendo algo que no sea necesario para el paciente, aproximadamente van a morir 2 millones de neuronas. Pues si vamos multiplicando por minutos que podemos ir perdiendo, pues pensar la cantidad de neuronas y las secuelas neurológicas que le pueden quedar al paciente. Tenemos que tener siempre en mente el concepto de que es una emergencia. Para ir disminuyendo los tiempos, pues hay unos cuantos conceptos muy claros que tenemos que tener. Uno es que debemos formar parte de un equipo multidisciplinar bien entrenado, que el material siempre tiene que estar preparado para perder poquísimo tiempo. Y recordaros que nuestro tiempo objetivo actualmente, desde que el paciente entra en quirófano hasta que lo intubimos, es de 15 minutos. Pero ese es el objetivo de ahora. A medida que mejoremos los tiempos, pues tenemos que ir pensando en que tienen también que ir disminuyendo esos tiempos. Aquí me falta... la clínica, bueno, el diagnóstico se realizará mediante la clínica, para la cual usaremos la escala de NIS, que indica la gravedad clínica, varía, o sea, se cuantifica de 1 a 42.
de 0 a 42 y cuanto a mayor puntuación tenemos, mayor es la gravedad clínica. Y por otra parte, se hacen unos estudios radiológicos que pueden consistir en un TAC, en un angio-TAC con o sin TAC de perfusión e incluso con una resonancia magnética. El objetivo del estudio radiológico, aparte de descartar la hemorragia y de descartar la patología que simule el ictus, será evaluar el sistema arterial, localizar dónde se encuentra el trombo y sobre todo también estimar la extensión de la isquemia. Y eso se realiza con la escala de Aspects. La escala de Aspects cuantifica de 0 a 10 las áreas cerebrales de la arteria cerebral media que presentan signos de afectación isquémica. Y aquí es lo contrario del NIS. Cuanto mayor afectación isquémica, menor puntuación de Aspects tendrá. Y también otro de los objetivos de los estudios radiológicos será estimar la discordancia o el mismatch, que es la identificación de la zona de penumbra caracterizada por una hipoperfusión reversible que puede ser que si lo logramos hacer en un corto tiempo podemos recuperar esa zona. La indicación de tratamiento siempre resultará de la valoración tanto de las características del paciente, su estado funcional previo, sus comorbilidades, más la gravedad de la afectación neurológica y el estudio radiológico que hayamos realizado. Hay dos tipos de tratamiento. Por una parte, el endovenoso, que consiste en la fragmentación del coágulo administrando alteplasa o quizás en un futuro tenecteplasa. Recordar, así como un apunte que hemos dejado aquí, que una de las complicaciones que puede presentar la alteplasa es la producción de un angioedema con un compromiso de la vía aérea. Si esto os ocurriera alguna vez, recordad que en farmacia os pueden subir el Icatibant. Y el otro tipo de tratamiento que podemos hacer, y es donde no se requiere nuestra presencia, es en el tratamiento endovascular que se realiza en la sala del DIVAS y consiste en la extracción del trombo mediante la disrupción o aspiración del trombo. Los criterios de inclusión de la circulación anterior, así muy resumido, pero para que tengáis una idea, sería pues, tener un TAC que excluya una hemorragia, que presente una oclusión de una de las grandes arterias cerebrales y que tenga un tiempo de evolución inferior a 24 horas. Si tiene un tiempo de evolución de más de 6 horas, un ictus del despertar o un tiempo desconocido, pues ya influirán otra serie de criterios radiológicos entre los que no vamos a entrar, que es ya una cosa más técnica de los neurólogos. Y si la oclusión es de la circulación posterior, el valor del tratamiento endovascular es incierto, pero podría ser una opción. De todas maneras, lo que va a prevalecer siempre va a ser el criterio médico más la individualización del balance riesgo-beneficio del paciente. Y otro pequeño apunte que es importante que tengamos en cuenta es la escala TICI o el resultado de la reperfusión. Una vez termine el procedimiento, tenemos que tener claro qué TICI tiene para transmitirlo a los compañeros de la REA, porque los objetivos hemodinámicos pueden cambiar en función de la escala de TICI. Acordaros de que el objetivo del tratamiento pues, habitualmente es una reperfusión exitosa es cuando el TICI es mayor de 2B o 3, hasta 3. Y ahora ya pasamos al siguiente punto, que es el manejo anestésico en la sala. Y para eso tenemos a Marisa Gallego. Vale. En cuanto al manejo anestésico, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos nuestros actos repercuten en el resultado funcional. Por tanto, tenemos que minimizar el tiempo hasta la recanalización. Hemos establecido como objetivo un tiempo de menos de 15 minutos desde la entrada del paciente en la sala del DIVAS hasta la intubación. Y este tiempo debe quedar siempre registrado, siempre intentando mantener la máxima estabilidad hemodinámica, ya que se ha visto que las fluctuaciones en la presión arterial influyen en los resultados neurológicos. En la elección del tipo de anestesia, la evidencia actual es insuficiente para recomendar una técnica sobre la otra, pero los estudios retrospectivos muestran peores resultados con anestesia general, ensayos aleatorizados muestran resultados equivalentes o incluso algunos mejores con anestesia general, pero sí que los últimos metaanálisis muestran superioridad en cuanto a la anestesia general, sobre todo por un mayor éxito técnico y un mejor resultado funcional.
Las ventajas y desventajas las tenéis aquí en una tabla representada. La ventaja más importante de la anestesia local y sedación es que podemos realizar una monitorización neurológica directa y una hemodinámica más estable. Sin embargo, tenemos la desventaja del movimiento del paciente, que puede prolongar el procedimiento, y una pérdida del control de la vía aérea, que sí que se ve protegida con la anestesia general. Una desventaja de la anestesia general podría ser la demora hasta el inicio de la intervención, pero hay que remarcar que no se ha visto diferencia hasta la recanalización con la anestesia general versus la anestesia local y sedación. El éxito, o sea, la tasa de reconversión de la anestesia local y sedación a la anestesia general no es menos que un 12%, y sí que se han visto que cuando hay una reconversión suele ser mayormente por agitación, hay un peor éxito técnico y un resultado funcional. Siempre, claro, hay que individualizar cada caso en función de las características clínicas del paciente, de la experiencia del anestesista y de la institución, también teniendo en cuenta la preferencia del neuroradiólogo intervencionista. Aquí en nuestro centro se suele hacer la trombectomía mecánica bajo anestesia general y está indicada sobre todo en ictus de circulación posterior, en pacientes en los que ya se prevé una neuronavegación radiológica difícil, en pacientes con una escala NIS de más de 15, y en una disminución del estado de alerta, insuficiencia respiratoria, o en pacientes que ya tengan náuseas e incluso vómitos. Tampoco se ha visto una evidencia en mejoría del resultado funcional en función del tipo de fármaco. Sí que se prefieren fármacos de acción corta porque nos van a permitir una monitorización neurológica más temprana, una inducción de secuencia rápida, y sobre todo, como ya he dicho antes, muy importante intentar reducir las fluctuaciones hemodinámicas. Esto lo podemos hacer pues o bien con fármacos o bien manteniendo la volemia del paciente, que ahora explicaré. También tendremos que prevenir la hipotensión, mantener la relajación neuromuscular, sobre todo en el momento de la canalización arterial, y en caso de utilización del sevoflurane, intentar mantener una CAM por debajo de 1, ya que se ha visto que hay menor riesgo de hipotensión, menor pérdida de la autorregulación cerebral y de la vasodilatación. La monitorización de la oxigenación y función cerebrales sí que se ha visto que va a disminuir el tiempo de recuperación, pero tendremos que hablar con los neuroradiólogos intervencionistas, ya que la deberemos retirar en caso de que a ellos les moleste por la proyección que necesiten utilizar, y siempre y cuando no influya en el tiempo desde la entrada del DIVA hasta la intubación, como ya he dicho. En cuanto a la presión arterial, se desconoce el nivel óptimo, pero sí que se recomienda, sí que se recomienda una monitorización continua. Tenemos el dispositivo ClearSight, que lo tenemos abajo disponible ya en la sala del DIVAS, y lo podemos complementar, o incluso si no lo pudiéramos poner porque nos diera algún tipo de error, con una presión arterial no invasiva cada 3 minutos. Los objetivos que nosotros recomendamos están en continua investigación, pero tenemos, previo a la recanalización, mantener sistólicas entre 140 y 180 y diastólicas por debajo de 105. Y posterior a la recanalización dependerá del éxito de la trombectomía mecánica. Si se consigue un TICI mayor de 2B, mantendremos sistólicas entre 140 y 160, y si es menor a 2A, entre 140 y 180. Y cuando haya una transformación hemorrágica deberemos mantener el límite por debajo de 140. Para ello disponemos de diferentes fármacos. No se ha demostrado tampoco superioridad de unos con respecto a otros, pero sí que los más utilizados han sido como antihipertensivos el labetalol y el clevidipino, que se utilizarán siempre que no se estén cumpliendo los objetivos que he puesto aquí. Y vasoconstrictores como la fenilefrina, que se puede utilizar en bolos o en perfusión continua. Otras características que tenemos que tener en cuenta son la ventilación y la oxigenación. Se recomienda mantener una normocapnia, es decir, una presión arterial de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, y se puede mantener una hipocapnia temporal en casos de hipertensión intracraneal o transformación hemorrágica, y mantener saturaciones por encima del 94%. Siempre que tengamos una saturación ya por encima del 94%, no será necesario estar administrando oxígeno suplementario. Otras consideraciones. Bueno, como ya he dicho, lo más importante es evitar las fluctuaciones en la tensión arterial.
y esto lo podemos conseguir con una eubolemia. Para ello utilizaremos soluciones siempre isotónicas, ya que las hipotónicas se ha visto que pueden favorecer el edema cerebral, y podemos guiarnos con la volemia mediante la variación de la presión de pulso, que la conseguiremos gracias al dispositivo ClearSight, o en caso de que el paciente ya tenga un dispositivo arterial, podremos monitorizarlo, pero no se recomienda de rutina hacer una canalización arterial en la sala por aumento del tiempo, como ya he dicho, desde la entrada de divas a la intubación. La temperatura la mantendremos entre 35 y 37. Se ha visto que la fiebre también empeora los resultados neurológicos y en caso de que la tenga la deberemos tratar. La glucemia tendremos que monitorizarla cada 45 a 60 minutos y mantener un objetivo entre 140 y 180. Y no trataremos la hipoglucemia salvo que tengamos unos niveles por debajo de 60 miligramos de decilitro. En cuanto a la anticoagulación y antiagregación, no la utilizaremos de rutina. La anticoagulación se puede utilizar heparina en el suelo salino para evitar la coagulación del catéter y sistémica en casos seleccionados. Los casos en los que se utilizará la anticoagulación y la antiagregación se verán descritos en un protocolo que están realizando los neuroradiólogos intervencionistas y ellos podrán solicitarnos su administración. En caso de que se utilice anticoagulación sistémica, esta no se revertirá normalmente y solo tendremos que revertirla en caso de perforación o daño del vaso. Y en cuanto a la antiagregación, pues saber que disponemos del tirofibán y de la aspirina. La antibioterapia tampoco se indica de rutina ni cuando se insertan stents desnudos o dispositivos de cierre intravascular. Solo la consideraremos en caso de utilización de stents recubiertos o pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes inmunosuprimidos, con insuficiencia renal crónica, con diabetes o en aquellos que han portado un catéter intravascular durante más de 6 horas. En estos casos, el antibiótico de elección es la cefazolina y en caso de alérgico a los betalactámicos podremos utilizar la vancomicina. Otro riesgo que tenemos en la sala del DIVA por desconocimiento del ayuno de los pacientes o por bajo nivel de conciencia es la broncoaspiración. En caso de que nosotros objetivemos una broncoaspiración abajo, tampoco se considera oportuno utilizar un antibiótico en el momento y deberemos reservarlo para pacientes que desarrollen un deterioro respiratorio en las horas posteriores a la broncoaspiración. Y la educción y extubación, decir que siempre se recomienda una extubación inmediata en divas o una extubación temprana para monitorizar el resultado neurológico y claro, siempre teniendo en cuenta que el paciente mantenga la vía aérea, tenga una buena mecánica respiratoria, una ausencia de complicaciones intraprocedimiento y ausencia de signos sugestivos de futura intubación prolongada, como puede ser un edema cerebral precoz. Y, por último, destacar que la sintomatología neurológica previa no contraindica la extubación temprana, ya que gracias a la trombectomía y la recanalización puede mejorar neurológicamente el paciente. Buenas. El siguiente punto que vamos a presentar es un diagrama. Simplemente es comentarlo que nuestro compañero Pablo García, que hoy no está trabajando con nosotros actualmente, ha hecho como una tabla resumen que la tendremos disponible, también está en el protocolo, y es simplemente para en el momento agudo poder llevar un orden y poder ir haciendo como una especie de checklist, ¿de acuerdo? Y el último punto que queríamos comentar, aunque ya se presentaron algunos de ellos, son las modificaciones que hicimos a raíz de los resultados o de las cosas que nos enviasteis en la encuesta que hicimos de cosas que creéis que se podrían mejorar. Comentar que a partir de esta encuesta ha salido el protocolo que, como ya han comentado, está pendiente de revisión y publicar, pero esperamos que se haga en poco tiempo. En cuanto a mejoras que hemos hecho del material, tenemos disponibles el carro de anestesia y vía aérea y los tenemos los dos juntos, que era una de las cosas que se habían pedido bastante. Hemos hecho kit para que no haya que preparar cosas cada vez que bajamos, sino que ya estén disponibles inmediatamente. Y también hemos trabajado en el etiquetado, que como veis ahora ya todos los fármacos los podemos tener
debidamente etiquetados como toca. En cuanto a la vía aérea, tenemos a partir de ahora videolaringoscopio disponible en la propia sala, con lo cual tampoco perdemos tiempo en ir a buscarlos de quirófano. Y temas un poco más administrativos, o sea, organizativos, como la reposición, el reordenamiento de almacenes, que también se han trabajado. En cuanto a la monitorización, tenemos disponibles nuevos dispositivos que también nos habíais pedido gracias a otros compañeros que han colaborado. En cuanto al confort y la seguridad, hemos mejorado la monitorización en el sentido de que, como debemos estar lo menos expuestos posibles a la radiación, tendremos un monitor que ya está en funcionamiento, que replica el monitor dentro de la sala. También tenemos una cámara que todavía estamos pendientes de tener el dispositivo de sujeción, pero va a ser posible desde la parte de fuera apuntar con esta cámara y ver, como hacemos por ejemplo en el quirófano vascular, desde el monitor del ClearSight hasta, por ejemplo, el respirador. Y tenemos también los trajes plomados, que era un tema que causaba a veces un poco de controversia. Como ya hemos comentado muchísimas veces, los tenemos que cuidar porque depende de ello nuestra radioprotección. En cuanto a la organización, se ha empezado a registrar el tiempo de DIVAS hasta intubación, que ahora hablaré un poquito más de esto. También hemos hecho una hoja de registro para que podamos ver cuáles son las incidencias que nosotros hemos tenido. Es decir, registramos el tiempo desde DIVAS hasta intubación y hemos tenido cualquier tipo de problema. Pues, por ejemplo, no estaban puestas las tubuladuras, nos avisaron cuando el paciente ya estaba allí, íbamos a 4 quirófanos y no teníamos personal disponible y tuvimos que perder tiempo en ver cómo nos organizábamos, etcétera. Necesitamos que esto se rellene y se rellene con cualquier cosa que se os pueda ocurrir, porque es que si no, no sabemos dónde podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y luego, aunque todavía está vacía, pero tenemos una carpeta donde tenemos que meter los consentimientos informados de cada procedimiento que hacemos nosotros. Luego os pongo aquí otros ítems que hemos trabajado sobre ellos. Si alguno tiene alguna duda concreta, pues me podéis preguntar. En proceso tenemos todavía conseguir el respirador y hacer nueva formación de enfermería, que como veis hoy no está aquí, pero haremos una sesión específica para ellos. Y luego algunas que no hemos podido considerar o que han tenido que ser rechazadas. Algunas de estas las voy a comentar en la siguiente, bueno, en una diapositiva que viene un poquito más adelante, que son cosas que debemos evitar, ¿de acuerdo? Con todo esto, en la última sesión que hicimos dijimos que sí que se podía mejorar y, bueno, felicitar a todo el equipo porque evidentemente están bajando los tiempos. En diciembre teníamos una mediana de 19 minutos que se mantuvo en enero, pero en febrero ya ha bajado a 16 minutos. Y sobre todo el porcentaje de pacientes que están dentro del tiempo objetivo, que hemos ido de un 20% hasta un 41% el último mes que tenemos registrado. Em, Sí que tenemos peores resultados las tardes y el fin de semana. A priori cabe pensar que es por tema de organización, la sobrecarga que tenemos en la guardia, etcétera, etcétera, pero sabemos que hay otras cosas que influyen. Lo que no las tenemos es identificadas. Entonces, insisto, por favor, en el registro de cualquier cosa que penséis que os haya podido retrasar. Con todo y con esto hay que decir que tenemos muchos pacientes que están dentro del objetivo. Todos los que están en verde veis que se ha cumplido el objetivo del tiempo, y casos tan espectaculares como pacientes que se han intubado en 4 minutos o en 6 minutos, 6, 7 minutos. Ya solo para terminar, vamos a hacer hincapié en las cosas que tenemos que evitar y que pensamos que tienen un efecto negativo sobre el paciente. Una de ellas es conocer los antecedentes personales. Está claro que una anestesia se hace bien cuando conoces al paciente, eso nadie lo puede negar, y cuanto mejor conoces bien al paciente cuando has revisado tú los antecedentes, pero es una situación de emergencia donde tenemos que confiar en los antecedentes que nos cuentan los compañeros de neurología por teléfono, y no debemos, a la llegada de la sala, sentarnos en el ordenador, abrir Millennium y ponernos a consultar los antecedentes. Por otro lado, tampoco debemos hacer una exploración neurológica justo antes. Digo lo mismo, no digo que no sea importante, evidentemente es muy importante conocer cuál es la exploración neurológica,
pero uno, no vamos a hacer una exploración neurológica tan extensa como los neurólogos, y dos, estamos retrasando el tiempo de algo que no nos va a cambiar la conducta. Entonces, si lo que deseamos es conocer cómo estaba previamente, una vez esté o por teléfono en el momento previo a la llegada, o una vez ya el paciente está intubado y estamos en el mantenimiento de la anestesia, hablamos con el neurólogo. Siempre esto se lo tenemos que trasladar a los compañeros de reanimación, entonces evidentemente hay que conocerlo. Tampoco, como ya ha comentado Marisa, vamos a canalizar una arteria radial. Tenemos dispositivos, bueno, la evidencia dice o las recomendaciones nos dicen que con la tensión no invasiva con una cadencia de 3 minutos es suficiente. Más aún tenemos el Clear Site, más aún podríamos tener en casos seleccionados, si pensamos que necesitamos una arteria continua, perdón, una monitorización arterial de manera discontinua, el neuroradiólogo nos lo puede proporcionar, pero no vamos a perder tiempo en canalizar una arteria radial. Tampoco vamos a ser tolerantes con tensiones arteriales que estén fuera de los objetivos. Y luego, ya lo hemos comentado, hay que hacer una educción y extubación lo más rápido posible. Entonces, siempre que no se cumplan los criterios que hemos dicho y consideramos que ese paciente no hay que extubarlo, no hay justificación de posponer la extubación a la reanimación. Entonces, con todo esto,